los ciudadanos, y todo ello a través de la reducción de dos impuestos que entendemos que son confiscatorios: el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto de actos jurídicos documentados. ¿Por qué? El impuesto de actos jurídicos documentados lo que hace es gravar las escrituras que los ciudadanos realizan ante los notarios, esencialmente. ¿Tiene sentido el impuesto? No, porque lo que hace es elevar el coste que para los ciudadanos supone la obtención de seguridad jurídica. Si yo firmo un aval en un documento privado, voy a tener menos capacidad de asegurar la eficacia de ese aval que si lo firmo ante notario. Luego, el instrumento notarial es una forma de conseguir que nuestros ciudadanos puedan dotarse de esa seguridad jurídica que el Estado ha instrumentado, atribuyéndosela a las escrituras públicas, en detrimento de documentos privados que se podían haber registrado en un registro público administrativo de forma gratuita. Bien, pues esa exigencia que nuestro derecho exige a esos documentos privados para conseguir su fehaciencia y, por tanto, su ejecutividad, además de costar dinero a los ciudadanos a través del pago de los merecidos honorarios notariales, se refuerza con un coste añadido por la realización del acto jurídico documentado, es decir, por la propia elaboración de la escritura. ¿Tiene sentido este impuesto? Ninguno. Ninguno, salvo que la justificación del impuesto sea desincentivar el otorgamiento de escrituras públicas. Es absurdo. Es verdad que aparentemente el importe es pequeño, pero sin embargo el coste es brutal. Para que se hagan una idea, si un promotor construye un edificio, la mera declaración de la división horizontal va a suponer el encarecimiento de un 1,5% de toda la promoción. Luego el ciudadano que lo va a comprar va a tener que asumir ese impuesto dentro de los costes que le traslada el constructor. Luego los estamos encareciendo de una forma innecesaria. Con el impuesto de transmisiones patrimoniales pasa algo parecido. Hay muchos estudios económicos que, comparando distintos sistemas normativos, establecen una relación directa entre el coste de transmisión de la propiedad con el coste de generación de riqueza. En la medida en que un impuesto que grava la transmisión de propiedad lo que hace es dificultar esa transmisión, disminuye el número de transacciones que se producen y, por tanto, disminuye el efecto multiplicador de la riqueza. ¿Qué sentido tiene el impuesto de transmisiones patrimoniales? ¿Qué es lo que grava? El impuesto de transmisiones patrimoniales no grava la generación de riqueza o no gana el incremento de valor que van sufriendo los bienes, porque ese incremento, cuando vendemos una vivienda, se pone de manifiesto o bien a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas cuando se trata de personas individuales, o cuando quien vende es una sociedad mercantil, se pone de manifiesto a través del impuesto sobre sociedades. Luego el ITP lo que grava es directamente al ciudadano que, sin causa que lo haya motivado, se ve obligado a pagar un diezmo de su propia riqueza, además de lo que tenga que pagar respecto del incremento de mejora que suponga entre el precio de adquisición y el precio de venta. No hay justificación ninguna para el pago de este impuesto. Y además, como ya les he explicado, la existencia de este impuesto impide que los ciudadanos compren y venden de una forma más alegre. En sistemas económicos en los que no existe impuesto a la venta, las transacciones son muchísimo más abundantes. ¿Por qué? Porque puedo comprar una vivienda y venderla al año siguiente. Y si gano un 2 o un 3%, puedo efectuar la venta y ese 2 o 3% lo hago mío. En el modelo español, si no gano más de un 10% entre el precio de compra y el precio de venta, estoy perdiendo dinero. Y no estoy hablando de la existencia de una persona que quiera especular y comprar y vender inmuebles. Estoy hablando de un ciudadano que compra una vivienda, que luego no puede hacer frente a esa vivienda porque ha perdido su trabajo y no tiene capacidad de hacer frente a la hipoteca, pero que sin embargo se ve esclavizado porque si vendiese la vivienda por el mismo precio por el que la ha comprado, estaría asumiendo una pérdida del 10% del valor de su vivienda. Que teniendo en cuenta que la mayor parte de las personas se apalancan para comprar, estaría perdiendo o todo o casi o la mitad del dinero que adelantó para la compra de la vivienda.
Por tanto, se trata de un mal impuesto con una mala técnica impositiva que lo que hace es impedir a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a la propiedad, que de forma pasiva es el derecho a poder comprar y poder vender sus propiedades. Si son impuestos tan malos, ¿por qué existen? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué, si no valen para nada, impuestos que aparentemente no tienen justificación se han convertido en clásicos en el derecho fiscal español? La razón es que el Gobierno de Cantabria y el resto de los gobiernos, pero el de Cantabria en concreto, ingresa cada año 144 millones de euros de estos impuestos que gravan la propia riqueza de los ciudadanos. Es decir, son un impuesto sobre el patrimonio de los ciudadanos que no se pone de manifiesto de forma periódica, sino solo con ocasión de la transmisión de propiedad o de la necesidad de obtención de seguridad jurídica. No tienen ningún sentido, señoría. La propuesta que plantea ahora Vox, que por cierto, y pecando del mismo defecto que pecamos todos los partidos, es una iniciativa que se presenta en todos los parlamentos porque las soluciones son universales para todo el país, tiene como objeto que aquellos avales en los que se va a permitir a la ciudadanía poder acceder a hipotecas de menor importe, pero que les permita comprar sus viviendas, se vean exonerados de este impuesto. ¿Por qué? Porque, como consecuencia de la crisis de hace 15 años, hemos endurecido tanto las posibilidades de acceso a un crédito que la siguiente generación pena por el pecado de la anterior y no puede acceder a vivienda. Les podría dar los porcentajes de menores de 35 años que siguen viviendo con sus padres, que son abrumadores. Creo que todos lo saben y probablemente alguno de los que con nosotros está también lo sufre. Pero la realidad es que necesitamos incentivar el mercado de viviendas. No estamos en una situación como la de la crisis del 2009, en la que la construcción era el motor de la economía de España. Afortunadamente, aquella crisis obligó al sector industrial a dar un paso adelante y al sector servicios, y las exportaciones crecieron enormemente. Pero sigue siendo la construcción uno de los sectores clave de la riqueza de la sociedad. Tenemos que volver a impulsar ese sector, porque impulsar ese sector genera mayor riqueza, mayor trabajo, mayor patrimonio, mayor capacidad de desarrollo y revitaliza la economía. Y tenemos que hacerlo, sobre todo, porque la generación de nuevas viviendas y la promoción libre de viviendas permite a la siguiente generación acceder a algo tan básico como es poder comprar la vivienda en la que recibe. No tener que esperar como mendigo a que la Administración pública genere viviendas de VPO a un precio al que podría darlas el mercado. Se trata de generar las condiciones económicas, y ese es nuestro trabajo como legisladores, en las que los ciudadanos, con el mero juego del sistema de mercado, puedan acceder a viviendas a precios razonables que se puedan permitir. Por eso es por lo que planteamos esta situación. En la anterior crisis, ante la situación en la que los bancos habían dado préstamos por el 100 o el 110% del coste de compra de la vivienda para poder atender a los gastos de ITP, que por cierto se llevaba el Estado, se estableció una limitación en el porcentaje sobre el valor de tasación que podían los bancos conceder como hipoteca. Víctimas de la propia regulación, nos encontramos con que ahora los gobiernos no pueden permitir que los bancos concedan una hipoteca por el 100% de su valor, aunque preveamos que en los próximos 2 o 3 años va a crecer el valor de la vivienda, con lo cual la diferencia entre el precio de compra y el precio real de venta dentro de 3 años genere superávit. No podemos permitir que los bancos lo financien. Y si los bancos no lo financian, nos encontramos con el problema de que los jóvenes no pueden comprar. Y para solucionar un problema con otro, lo que estamos haciendo es ofrecer a los jóvenes que se endeuden con garantía ICO. Trampa en la que cayeron muchas empresas durante la pandemia y que supone simplemente que el ICO te avala junto con tus padres y el resto de tu familia para pagar los 20.000 euros primeros de una vivienda de 100.000. Esa es la realidad a la que estamos empujando a nuestros jóvenes. Bien, esa teórica y maravillosa decisión que plantea el Gobierno se simplificaría muchísimo más si eliminamos parte de los gastos que están asociados, que son los que planteamos ahora, el ITP y AJD. Por tanto, señoría, lo que planteamos es algo de sentido común que depende exclusivamente del Parlamento de Cantabria. También planteamos otras medidas que dependen del nacional, pero las que pedimos al Gobierno de Cantabria tienen que ver con los impuestos que esta comunidad gestiona. El coste que para las arcas autonómicas
tendría esta medida es de 21 millones. No llega al 15% de los 144 millones que se ingresan tanto por ITP, unos 120, como los veintitantos que se generan por AJD. Por lo tanto, entendemos que no es mucho coste, entendemos que este coste facilita muchísimo la adquisición a la primera vivienda a los jóvenes y creemos que además es una medida que va a generar riqueza económica para todos y que va a permitir el funcionamiento de la economía. Y por lo tanto les pido a ustedes que apoyen la propuesta. Muchas gracias. De actos jurídicos documentados e impuestos de transmisiones patrimoniales. Y sin embargo, plantean como único argumento que Vox no apoyó la ley de acompañamiento. Una ley que no es de medidas fiscales, sino que es una ley tutti frutti, en la que tocaban 26 leyes distintas y pretendían que este Parlamento en media hora se pronunciase sobre la modificación de cada una de esas 26 leyes con un sí o un no a la totalidad de las leyes que sometían a debate. Es una muy mala técnica legislativa, es una forma de colar por la puerta de atrás modificaciones en 26 leyes con una única ley y que debiera recibir el no de toda la Cámara con independencia del contenido por la incorrección formal. Traigan las leyes una a una y permitan el debate aquí. Y aquellas que merezcan la pena, como sean las que bajan impuestos, apoyaremos. Y aquellas que no, no. Por cierto, que como ya les explicamos en aquellos debates, el problema que tiene la bajada de impuestos que ha planteado el Partido Popular es que no se parece en nada a la bajada de impuestos que propugnaba cuando estaba en la oposición. Cuando eran un partido de oposición junto a Vox, compartíamos los impuestos que había que bajar. Cuando llegan y asumen responsabilidades de gobierno, descubren que necesitan mucho más dinero para mantener una estructura elefantiásica y no son capaces de bajar impuestos como habían dicho durante los 4 años anteriores. Y eso se merece el no del partido al que represento. Por cierto, los 21 millones de impacto económico que suponen respecto de los 3.500 millones de presupuesto de Cantabria equivalen al 0,75%, bastante menos que la JD que pedimos que suprima. Partido Socialista. No me ha quedado claro sobre qué estábamos debatiendo, porque ha dedicado la primera parte de su intervención a explicar que no habíamos cuantificado el impacto en las cuentas autonómicas y yo creo, aseguraría que le he explicado que de 144 millones de ingresos que se generan de estos dos impuestos, 120 y 120 y pocos, 21 millones es el impacto fiscal que se calculaba de pérdida de ingresos. Que entiendo que 21 millones es efectivamente, como les he explicado ya, el 0,75% de los presupuestos nacionales, de los presupuestos generales, con lo cual entiendo que no habría problema para acomodarlo y que obtendríamos una enorme ventaja. Pero me pasa lo mismo. En la lectura del documento que se trae de casa, en la que da por sentado que no vamos a hacer el desglose de la pérdida de impuestos, se le ha olvidado explicarnos qué opina de los dos impuestos cuya bajada planteamos. ¿Está usted de acuerdo en bajarlos o no? ¿Está de acuerdo en bajarlos para los jóvenes o no? Y si lo está, vote a favor. Es sencillísimo. Si le gustan las medidas, vote a favor. Y si las quiere mejorar, lo que tiene que hacer es presentar una enmienda. Que se lo hubiéramos aceptado, probablemente. Inténtelo. Lo que no puede hacer es no presentar la enmienda y subir aquí y darnos ideas nuevas. Porque entonces no podemos subir a esta tribuna y decirle que se las aceptamos y que vote a favor. Si lo que busca es una excusa para votar en contra de Vox, pues efectivamente la tiene, pero intente buscarla en el trabajo y no en la desidia. Respecto del Partido Regionalista, doña Paula, le ha pasado un poco lo mismo. Esta es la tercera vez que intervengo esta tarde. En las dos primeras he explicado que se trataba de iniciativas nacionales, en la que trae el PP he explicado y he lamentado que se trata de iniciativa nacional, y cuando subo y presento esta iniciativa explico que se trata de una iniciativa de ámbito nacional. Y usted dedica 2/3 de su intervención a explicarle al Parlamento que se trata de una iniciativa de ámbito nacional. Pues ya está dicho. Uno de los éxitos del Partido Regionalista era la capacidad de su líder de poder improvisar respuestas. Es esencial, si aspira a liderar este partido, que consiga generar respuestas improvisadas, que sea capaz de subir a esta tribuna y no leer lo que trae preparado de casa y ser capaz de responder a las cuestiones que se le plantean. Muchas gracias.